sal oxisal contiene 21,21% de nitrógeno, 6,06% de hidrógeno, 24,24% de azufre y 48,48% de oxígeno. El peso molecular del compuesto es 132 gramos mol. ¿Cuál es la fórmula empírica, la fórmula molecular, el nombre de la sal? Muy bien, vamos entonces a trabajar todo ello. Inciso A, empezamos. Habíamos indicado que como primer paso debemos ir determinando los valores numéricos para cada uno de los elementos. Entonces es lo que vamos a trabajar. Primero para el nitrógeno, posteriormente para el hidrógeno, seguido del... Vamos a trabajar primero el nitrógeno, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno, como observamos en la pantalla. Muy bien, de esa manera. Vamos a empezar entonces con el nitrógeno. Tenemos que trabajar con proporciones. Sabemos que tenemos un porcentaje de 21,21% dividido entre el nitrógeno. Nos vamos a la masa atómica del nitrógeno. Acercamos un poquito. El nitrógeno tiene 14. Vamos a utilizar números redondeados. Entonces anotamos 14. Efectuamos una división. 21,21 entre 14 es 1,515. Anotamos 1,515. Muy bien, ya tenemos el primer valor. Nos vamos ahora al segundo valor. ¿Cuál es el porcentaje del hidrógeno? El porcentaje del hidrógeno es 6,06%. Anotamos dividido entre la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuánto vale la masa atómica del hidrógeno? Nuevamente vamos a acercar un poco nuestra tablita y buscamos el hidrógeno. Muy bien, ahí está. El hidrógeno tiene el valor de 1. Anotamos entonces 1. Por lo tanto, la división acá va a ser 6,06. Llegamos a la misma cantidad. Nos vamos al azufre. De la misma manera, el azufre tiene 24,24% dividido entre la masa atómica del azufre. Nos vamos a buscar la masa atómica del azufre. Aquí está la masa atómica del azufre, es 32. Entonces anotamos 32. Vamos a efectuar la división y el valor será, anotamos, primeramente 24,24 dividido entre 32, igual. El resultado será 0,758. 0,758 a 3 decimales. Y finalmente nos vamos al oxígeno. En el caso del oxígeno vamos a tener 48,48% dividido entre, vamos a ver la masa atómica del oxígeno, aquí tenemos, vamos a acercar un poquito para que sea más visible. El oxígeno tiene 15,9, redondeando sería 16, entonces tenemos 16. Vamos a efectuar nuestra división. Vamos a efectuar nuestra división haciendo uso de nuestra calculadora científica. Diremos 48,48 dividido entre 16, igual. El resultado será 3,03. Anotamos 3,03. Muy bien, ya tenemos todos los valores determinados. Como siguiente paso debemos elegir el menor de los valores. ¿Cuál será el menor de los valores? Vamos a subrayar con color rojo para poder darnos cuenta cuál es el menor. Si nos damos cuenta, el menor será 0,678. Vamos a resaltar el menor. Y debemos dividir todas las cantidades entre el menor. Entonces diremos nitrógeno va a ser igual, nuevamente fracciones, y diremos 1,515 dividido entre el menor 0,758. Ahí tenemos el primer valor. Vamos a obtener un valor determinado que va a ser cuánto, con la ayuda de nuestra calculadora científica, ¿no? Vamos a dividir y acá vamos a tener
1,515 dividido entre 0,758. Igual, el resultado será 1,9. Podemos redondear a 2, ¿no? Entonces trabajamos con 2. Está más próximo a redondear. Nos vamos a la siguiente cantidad. Ahora tenemos el hidrógeno. Anotamos nuevamente hidrógeno. Trabajamos con fracciones 6,06 dividido entre 0,758, que es el menor. Vamos a efectuar nuestra división y el valor que vamos a obtener es 6,06 dividido entre 0,758. Igual, el resultado será 7,9. Podemos redondear a 8. Podemos indicar que valor va a ser 8. Muy bien, nos vamos ahora al azufre. En el caso del azufre, tenemos que, vamos a indicar nuevamente 0,758 dividido entre 0,758. Se divide entre el mismo, ¿no? Porque es el número que hemos elegido, va a ser 1. Y finalmente tenemos al oxígeno. El oxígeno, de la misma manera, 3,03 dividido entre el menor, 0,758. Vamos a efectuar esa división y nuestro resultado será, nuevamente fracciones, 3,03 dividido entre 0,758, igual. El resultado que hemos obtenido es 3,9, que podemos redondear a 4. Muy bien, entonces de esa manera ya tenemos nuestra fórmula empírica determinada. Vamos a anotar nuestra fórmula empírica. Vamos a ir determinando los valorcitos. Tenemos nitrógeno 2, tenemos hidrógeno 8, tenemos azufre 1, y tenemos oxígeno 4. Muy bien, entonces esta será la fórmula empírica. Vamos a anotar acá, tenemos la fórmula empírica. Ahora vamos a determinar la fórmula molecular. Nos vamos a ir al inciso B. ¿Qué nos dice en el inciso B? Que debemos determinar la fórmula molecular. Entonces nos vamos a trabajar la fórmula molecular. Muy bien. Para poder calcular la fórmula molecular, primero tenemos que calcular el peso molecular empírico. Entonces, primero vamos a calculamos la fórmula, el peso molecular empírico. Listo. Eso es lo primero que vamos a calcular. Entonces diremos, acá vamos a indicar lo siguiente. Vamos a indicar peso molecular y vamos a indicar que estamos calculando el peso molecular empírico. Muy bien. Y empezamos. Vamos a utilizar nuestra calculadora y desde luego nuestra tabla. El nitrógeno, buscamos primeramente el nitrógeno. El nitrógeno tiene, acá está, tiene 14. Entonces, nos dice que son 2 nitrógenos. Vamos a ir con nuestra calculadora directamente a hacer nuestros cálculos. 2 nitrógenos, 2, entre paréntesis anotamos 14. Cerramos paréntesis. Más, nos vamos al siguiente, tenemos 8 átomos de hidrógeno, anotamos 8 paréntesis. ¿Cuánto tiene por hidrógeno? Vamos a verificar cuánto tenemos de hidrógeno. Sabemos que de hidrógeno como masa atómica tenemos 1. Entonces diremos, como hidrógeno tenemos 1. Cerramos paréntesis, más. El siguiente es un átomo de azufre, entonces no hay mucho problema. Y nos vamos al azufre. Acá está el azufre, tiene 32. Entonces nos vamos al azufre con 32. Más nos vamos al oxígeno.
Tenemos 4 por, ¿cuánto vale el oxígeno? Nos vamos al oxígeno, 15,9 redondeando va a 16. Entonces vamos a anotar 16, cerramos paréntesis. Igual, el resultado será 132. Anotamos 132 gramos por mol. Muy bien. Ahora nos damos cuenta que el peso molecular empírico que hemos obtenido es igual al peso molecular que nos propone el problema, 132 gramos mol. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos este fenómeno, podemos asumir que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir cuando tenemos este fenómeno. Ya no hay necesidad de hacer mayores cálculos, ¿no? La fórmula empírica va a ser igual a la fórmula molecular, porque 132 entre 132 nos va a dar como resultado a 1. Entonces nosotros podemos organizar estos valores que tenemos acá. NH sabemos que se puede asemejar a NH4, entonces vamos a tener de la siguiente manera. Vamos a anotar entre paréntesis, vamos a anotar de la siguiente manera, entre paréntesis. Muy bien, entonces acá vamos a tener NH, vamos a sacar mitades, NH. NH, la mitad de 2 es 1, la mitad de 8 es 4. Si se dan cuenta, hemos llegado al amonio, ¿no? El amonio es un metal que nosotros estudiamos en la tabla de valencias. NH4, hemos quitado mitades. Las mitades que hemos quitado vamos a anotar fuera del paréntesis. Muy bien, nos vamos al siguiente compuesto, que en este caso sería el azufre. Se anota el azufre. Posteriormente anotamos el oxígeno con su subíndice 4. Muy bien. Entonces, la fórmula empírica, la fórmula molecular estaría estructurada de esta manera. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? En la nomenclatura tradicional, acá tenemos un sulfato y acá tenemos el amonio. Es una sal oxisal neutra. El compuesto se llama sulfato de amonio. Sulfato de amonio. Muy bien, y de esa manera hemos podido determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular.